8 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos y ya estamos de vuelta aquí en Ahora es Cuando. Hoy conversamos con el jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen. Diego, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, hola Connie, ¿cómo estás? Muy Hola. bien, pues muchas gracias, Diego. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué bueno verlo, mucho tiempo que no Hace hablábamos. tiempo, sí, Hace tiempo. Y mire dónde lo encontramos ahora. Así es, pero buenos recuerdos de la época parlamentaria cuando teníamos entrevistas. Así que Oye, feliz de Diego. poder conversar Ya, con ustedes. déjame partir preguntando, así, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Eso. Entretenida, muy entretenida, lo estoy pasando muy bien. Creo que me toca estar en una... ya, no como candidato en esta oportunidad, que era lo que me tocaba enfrentar a mí cuando era candidato a diputado, pero esta segunda línea es muy entretenida: organizar, construir equipo, salir a terreno, y lo importante es, creo que es con mucho ánimo hacer las cosas bien, que es lo que nos ha pedido nuestra candidata, y espero poder cumplir ese mandato. Uh-huh. Diego, vamos a hablar de hacer las cosas bien y eventualmente los errores que se van cometiendo, pero antes déjame preguntarte, porque ayer fue el lanzamiento de campaña y hay hay tres pilares que son foco, que sería interesante explicarlos, porque es la bajada en el fondo que la candidata busca hacer de aquí a lo que se venga, al menos hasta la primera vuelta, esta idea del orden, el progreso y la esperanza. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Con qué diagnóstico se construye finalmente eso, o esos tres focos finalmente? Mira, bueno, primero, no fue nuestro lanzamiento de campaña. Nosotros el día lunes inscribimos nuestra precandidatura o precampaña, que es una figura legal que permite la ley del servicio electoral de nuestro país, donde nos permite finalmente empezar a trabajar con tiempo un programa y un proyecto de gobierno hacia el futuro, que se da en un plazo determinado, no antes de 200 días ni después de los 90 días ante la elección, donde uno puede finalmente generar un despliegue territorial, donde puede presentar su propuesta y proyecto programático, que te permite recorrer Chile sin hacer campaña, pero al menos hablando de las cosas que vas a proponer hacia adelante. Eso es lo primero, porque se ha dado una discusión en torno al tema de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y yo creo que en eso nosotros, primero, desde ese eje de hacer las cosas bien, inscribimos una precandidatura, que es lo que nos permite la ley, y finalmente nos hace que seamos transparentes de cara a la ciudadanía de los temas que vamos a hacer, de cómo nos vamos a gastar los recursos que nos puedan donar las personas de manera voluntaria en el CERVEL. Uh-huh. Y finalmente creo que es esa pedida de la candidata, de todo transparente, para que los ciudadanos no tengan ninguna razón de dudar de que nosotros queremos hacer lo mejor para Chile. Ese es como primer eje, porque no quiero que se levante una discusión, y la verdad que este lanzamiento de nuestra estrategia programática, ejes de campaña, fue un exitazo ayer. Llegaron más de 1.250 personas contabilizadas en el evento, donde queríamos transmitirle estos tres ejes: el orden, el progreso y la esperanza, pero también compartir esa dualidad que muchas veces es un contrapunto, que es ese carácter de Evelyn Matei fuerte, de ciudad de frente, que no tiene dudas en enfrentar las injusticias, como lo ha hecho a lo largo de su historia, pero también ese lado más maternal de Evelyn, que finalmente es ese lado de alcaldesa, donde conoce los dolores de la gente, trabaja con las personas mano a mano, propone soluciones, genera hechos concretos, demuestra experiencia para poder hacerlo. Y en ese orden, para ir avanzando a tu pregunta, ¿por qué orden? Porque finalmente cuando uno recorre Chile, cuando uno conversa los diferentes dolores en cada región y en cada rincón de nuestro país, la gran crisis que estamos viviendo es la crisis de inseguridad. Los chilenos están viviendo con miedo. Y ese miedo viene de la mano del narcotráfico, de la inmigración irregular. Estamos viendo hoy día a los jóvenes que ya no tienen finalmente, o creen que no tienen un futuro, y por tanto es más fácil entrar como soldados del narcotráfico. Tenemos lugares inseguros, lo que hemos visto la última semana. Hoy día tenemos familias con miedo de enviar a sus hijos al colegio por las balaceras que están ocurriendo adentro. Lo hemos visto en la región de la Araucanía, pórticos a la entrada de colegios, porque jóvenes llevan cuchillos y se acuchillan adentro. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que vive con miedo, tienes que enfrentar decididamente eso. Cuando una sociedad vive con miedo, es una sociedad que vive sin libertad. Uh-huh. Y yo creo que ese es uno de los ejes claros. ¿Cómo vamos a recuperar la seguridad? ¿Cómo vamos a recuperar los espacios verdes, los parques, las plazas? ¿Cómo vamos a recuperar
los lugares abandonados por el Estado, porque que por omisión el Estado o no llega o no quiere o finalmente decididamente no le interesa llegar y le da estos espacios a el narcotráfico y genera lo que estamos viendo con más de 100 barrios críticos a lo largo de Chile, donde estos barrios están totalmente capturados por el narcotráfico. Y esa idea de orden va también con la urgencia. No podemos no podemos proponer una sociedad de libertades o de esperanza si no somos capaces de controlar la seguridad. Y ahí nosotros tenemos una propuesta y estamos avanzando y escuchando. Hemos recorrido de Arica a Punta Arenas, desplegándonos para conocer cada una de las propuestas regionales, para conocer las experiencias de las diferentes Fuerzas Armadas de orden y de seguridad, qué cosas se pueden hacer mejor, recuperar experiencia con inteligencia artificial, uso de satélite. Y yo creo que eso es importante, de transmitirle a los chilenos de que queremos hacer las cosas bien, que uno de nuestros ejes es el orden, pero no es el único. Y por eso que después hacemos la bajada al progreso y la esperanza. Donde creo que es importante, cuando uno habla del progreso, es que es hacer una vida vivible para todos finalmente, en cómo nosotros le vamos a volver a entregar finalmente la esperanza de que haciendo las cosas bien, de que Chile progresando, que Chile con un par de movimientos de perilla vamos a volver a correr, como decía Evelyn Matera ayer, haciendo alusión a su carrera por Providencia cuando corría con el chaleco amarillo. Porque ¿Diego? Si volvemos a correr, vamos a volver a crecer. Y muchas veces el crecimiento es ajeno a las personas, pero el crecimiento, y nosotros cuando hablamos de crecimiento no celebramos una cifra del 2% ni del 2,5%. Nosotros queremos lograr obtener un crecimiento tendencial del 4%. Y eso es confiando en los privados, eliminando permisiología, creyendo en la empresa privada como un ente importante en el desarrollo de los países. Para poder crecer a más del 4% tenemos que multiplicar por 9 la inversión privada. Y para eso hay que destrabar, conversar, poner siempre por delante el interés de las personas, pero también de los pequeños y medianos emprendedores que a lo largo de Chile son los que mueven el país. ¿Diego? Y el tercer eje... ¿Sí, Connie? Sí, no, termina con el tercero. Y el tercer eje es la esperanza, es cómo le vamos a volver mira, Chile era un país que hace 10, 15 años atrás era un país de esfuerzo, que si tú lo hacías bien, te iba bien, y la meritocracia era parte de ese triunfo de la esperanza, en que las familias estaban, que el esfuerzo valía la pena, que el esfuerzo hacía que podías desarrollar, generaba movilidad social, que tenías trabajo, que podías tener ciertas actividades que te lo permitía esta vida. Yo creo que hay que recuperar eso. Hoy día, cuando uno estudia, analiza, conversa y ve diferentes estudios de opinión pública, tenemos a jóvenes sin esperanza. Y cuando nuestra juventud o cuando nuestros niños no tienen la esperanza en la educación, cuando no creen en la educación, cuando no creen en el mérito, cuando no creen que finalmente hay oportunidades, le truncamos la vida a generaciones completas. Yo creo que eso es a lo que tenemos que volver. Valentía para gobernar era una de las frases que se proyectaba y de la que tú te hacías cargo también, ¿verdad?, al principio del desarrollo de tu idea. Déjame preguntarte, ¿cuándo esa valentía, ese carácter del que tú das cuenta, ¿verdad?, es en el caso de Evelyn Matei un atributo y cuándo es un problema? Yo creo que siempre el carácter es un atributo, más aún cuando tú tienes una sociedad que hoy día está dividida tan ideológicamente, pero además tienes una sociedad que tiene muchos problemas y que requiere de personas con convicción, pero a la vez con experiencia demostrable de poder hacerlo. Y esa valentía, esa firmeza de Evelyn Matei para enfrentar los temas, la decisión de... Cuando ella decide y después lidera una solución, demuestra finalmente esa valentía de que caiga quien caiga, pase lo que pase, ella está disponible a avanzar en eso. Ya, y no es un problema cuando eso se transforma en un exabrupto o la quitada de micrófono que te hizo a ti el otro día, ¿verdad?, para mandar a callar a la vocera. A eso me refiero también en cuando se transforma en un problema, porque sabemos, claro, hay gente que lo aplaude, pero normalmente son las barras bravas las que aplauden ese tipo de intervenciones y quizá la mayoría de la gente no le gustan esas salidas de libreto. Yo creo que más que salidas de libreto son ya
cuando hay hechos que se hacen costumbre, que es ver al gobierno golpeando sistemáticamente a la candidata de oposición, que es la única que le puede ganar a todos sus candidatos de izquierda, igual ya cabrea, pues, si te dan sistemáticamente, te pegan sistemáticamente. Vemos a los candidatos de oposición, a Gonzalo Vinter golpeando sistemáticamente a una mujer como Evelyn Matei. Y digo, ¿por qué no enfrenta a Kast? ¿Por qué no se enfrenta a Kaiser? Aquí también hay un machismo medio oculto del Ahora, Gonzalo Vinter, alguna Gonzalo Vinter ha cuestionado bien severamente a Kast y a Kaiser, o sea, a Kast le pegó particularmente el otro día en la USACH y a Johannes Kaiser también. No es que solo él esté cuestionando a la candidata Matei. No, pero aquí hay una obsesión con el carácter de ella. Acá a nadie se le critica el carácter, solo a ella. Y yo creo que aquí tenemos, a lo largo de la historia de nuestro país, tenemos políticos o ciudadanos con un carácter y una determinación impecable. Y yo creo que ese carácter, por supuesto, algunas veces hace salir del libreto, pero también demuestra que ella no va a titubear y no va a echar pie atrás cuando se ataque a Chile, cuando se ataquen a personas, y va a ser finalmente, y tienen que entender que va a ser con la misma fuerza y la valentía en que va a enfrentar estos problemas y va a proponerle solución a los chilenos. O sea, ¿ustedes hicieron una buena evaluación de mandar a callar a la vocera de gobierno en ese episodio en particular? ¿Qué evaluación hicieron respecto de ese episodio? Nosotros siempre creemos que el diálogo es la mejor forma de interlocutar con cualquier persona. Pero vuelvo a insistir, cuando tú tienes ya una obsesión de diferentes personajes de gobierno contra nuestra candidata, creo que también tiene límites. ¿Cómo lo hace la vocera de gobierno cuando la candidata Evelyn Matei cuestiona al presidente y que su rol es de ser vocera de gobierno? ¿Cómo lo hace? Déjame preguntarte, Diego, déjame terminar la pregunta. ¿Cómo lo hace una vocera de gobierno cuyo rol es ser la representante del presidente cuando tiene que salir a responder los emplazamientos o las críticas que la candidata Evelyn Matei ha formulado respecto de la cuenta pública, por ejemplo? Que es básicamente lo que ocurrió aquí. O sea, fue la cuenta pública, Evelyn Matei hizo una serie de cuestionamientos respecto al anuncio de Punta Peuco, respecto de Israel. Y luego de que la vocera hace eso, la candidata la hace callar. La pregunta es, ¿cómo se lleva ese diálogo entonces? No, que yo creo que tú tienes un buen punto. Cuando la discusión es política, cuando la discusión termina siendo respecto de ideas, bienvenido el debate. Pero nos enfrentamos a una cuenta pública, Juan Manuel, donde el presidente mintió o omitió cifras, dejémoslo como ustedes quieran en la palabra, donde hablaba de que bajaban los homicidios, y sabemos que la tasa de aumento de homicidios entre fines de 2021 y 2024 había aumentado un 45%. Cuando habla de que había disminuido la inmigración ilegal o los ingresos clandestinos, y todos los datos indican que se ha duplicado, casi triplicado el dato. Nosotros replicamos y le decimos que están mintiendo en las cifras. Ella no puede después salir a decir, porque uno lo que esperaría es, en realidad nos equivocamos, las cifras son correctas. Es de frente a golpear a la candidata cuando las cifras reales las hablábamos nosotros. Yo creo que ese es el tema. Y ahí yo comparto contigo, cuando tú estás en política, la discusión política genera diálogos y uno tiene que entenderlos y respetar esos diálogos y respetar finalmente el cargo que ostenta cada uno para esa interlocución política. Uh-huh. Pero cuando ya la cosa pierde la objetividad y finalmente de manera subjetiva tú atacas, creo que es innecesario. Ahora, Evelyn Matei no compite con Gabriel Boric en la próxima elección presidencial, compite con el candidato que vaya a ganar la primaria dentro del oficialismo. ¿Cómo han diseñado ustedes la estrategia, primero para mantenerse visibles en las siguientes semanas, dado que como no hay primaria en la derecha, vamos a tener franja electoral, vamos a tener debate de candidatos de primaria y por lo tanto en términos mediáticos, digo, incluso en redes sociales, la mirada va a estar bien puesta en lo que ocurra en el oficialismo? Y al mismo tiempo, ¿cómo han diseñado también la estrategia de enfrentar a una multiplicidad de candidatos del oficialismo? Mulet, Toá, Jara y Vinter. Porque no compite con el presidente Boric. Al final, Evelyn Matei va a competir con alguno de esos candidatos ganadores de la primaria. ¿Cómo diseña la estrategia para que al final el debate sea más bien hacia allá? Que yo creo que ahí nosotros tenemos una visión diferente. Nosotros sí competimos contra un mal gobierno. Si estamos decididos que vamos a gobernar a contar del 11 de marzo de 2026 y tenemos un gobierno que le está haciendo daño a Chile, tenemos que decírselo y tenemos que enfrentarlo.
Eso yo creo que es un primer hito. El segundo, nosotros hemos dicho sistemáticamente que esta etapa para nosotros, post-inscripción de la precandidatura que hicimos el día lunes, nos va a permitir recorrer Chile. Sin hacer campaña política, pero sí por lo menos activar nuestras bases que permitan conocer cuáles son los ejes de nuestro programa de gobierno, cómo poder salir y poder de una u otra manera empezar a hacer funcionar este motorcito que va a entrar en funcionamiento ya fuerte a contar del 18 de agosto cuando se inscriban las candidaturas oficiales. Y yo creo que ahí siempre la candidata que va liderando las encuestas va a tener la posibilidad de hablar en los medios, de estar presente sin franja o con franja. Creo que finalmente ya la franja no termina siendo relevante, pero sí al menos esta inscripción de precandidatura nos permite recorrer Chile y estar con los ciudadanos, conociendo sus problemas, sus dolores. Y aquí el llamado es amplio. Yo creo que en pos de la transparencia sería súper interesante que los candidatos que quieran competir lo puedan hacer para poder también saber cómo se están gastando los recursos y cómo están recibiendo recursos. Estamos conversando con el jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen. Diego, antes de ganar, a quien gane la carrera del oficialismo, Evelyn Matei tiene que ganar la primera vuelta, ¿verdad? Y en ese contexto, no son pocos los análisis que apuntan a que hay más preocupación en el comando por la posibilidad de que Kast siga creciendo, le termine pisando más aún los talones en las encuestas a Evelyn Matei y que eventualmente sea él el que gane la primera vuelta. ¿Cuánto de eso hoy día también está pesando en la estrategia de por lo menos estos meses de aquí a la primera vuelta de la campaña de ustedes? ¿Cuánta preocupación hay? Nosotros siempre miramos los datos y los antecedentes. Por supuesto, las encuestas son fotos de la semana en caso de una o del mes o del minuto en que se hace. Yo creo que finalmente lo que a nosotros nos ha permitido ver a lo largo de los últimos 24 meses es que Evelyn Matei en todas las encuestas está arriba y que es la única candidata que asegura el triunfo de la oposición contra cualquiera de los 4 candidatos que compiten hoy día en la primaria de la izquierda. Pero por supuesto que también uno mira con atención lo que hacen nuestros competidores en la primera vuelta, y creo que nosotros cuando ya fijamos una estrategia, fijamos un cronograma, fijamos un orden programático a trabajar, creo que presentamos también un orden de lo que queremos hacer y cómo vamos a construir ese relato. Yo la verdad que siempre, y lo he dicho, me pongo muy contento que el 1 y 2 sean candidatos de derecha, y casi siempre el 1, 2 y 3 además. Que la sumatoria total de los votos llega casi al 60%, y eso demuestra que todavía hay una gran mayoría que se mueve en ese eje rechazo de la Convención Constitucional del 4 de septiembre de 2022. Y creo que cuando las ideas las ideas que nosotros proponemos, que muchas veces hay más similitudes que diferencias, pueden hacer que gobernemos, creo que me pone muy contento. Independiente si va segundo, tercero o cuarto, creo que la sumatoria de los votos hoy día de los ciudadanos en ideas de centro derecha o derecha nos dan una tranquilidad para poder trabajar de aquí a la primera y la segunda vuelta. Ya, de acuerdo, pero hay que ganar la primera vuelta. Entonces la pregunta concreta ¿es José Antonio Kast una amenaza? Déjame terminar la pregunta también. ¿Es José Antonio Kast una amenaza para el triunfo en primera vuelta de Evelyn Matei hoy día, sí o no? Yo no veo una amenaza. Yo veo finalmente la consolidación de 2 personas en el primer y segundo lugar. Y vuelvo a insistir, hace 2 semanas atrás todos decían nos va a pasar, estábamos 16, 17 o 16, empatados a 17 parece en una encuesta. Han pasado 3 semanas, él cae 1, nosotros subimos 2, hay diferencia 3. Vuelvo a insistir, yo más que ver una amenaza en José Antonio, veo una buena posibilidad finalmente de tener a alguien que nos va a apoyar en segunda vuelta con una buena cantidad de votos, y él ya lo ha dicho, sin condiciones, y es lo mismo que finalmente hizo Evelyn Matei el 2021 cuando le tocó apoyar. Ya, ahora en esta descripción que haces tú, el problema que tiene Evelyn Matei, bueno, o el desafío, digámoslo de esta manera, es que está en el fondo peleando 3 bandas, porque no despejan que en el fondo compiten con el gobierno, como dices tú, legítimamente consideran que hay que remarcar lo que este gobierno ha hecho mal, al mismo tiempo con los candidatos de los oficialismos, que también plantean distancia en algunos casos con el propio gobierno, y al mismo tiempo también tienen por el flanco derecho una doble disputa. ¿Cuánto cansa una candidata el tener que diseñar múltiples estrategias al mismo tiempo? Porque son múltiples estrategias, cada uno se enfrenta de una manera distinta. Tal cual, pero para eso tenemos muy buenos equipos, muy buenos programas, estamos haciendo muy buenas propuestas, y hay un ánimo muy
muy bueno para recorrer Chile y empezar a activar. Yo creo que esto vuelvo a insistir, es una carrera a largo plazo. Una campaña pasa muchas cosas en los próximos 6 meses. Y lo que a mí me pone tranquilo al menos es que ese crecimiento sostenido que traía José Antonio en las encuestas ya tocó un techo y nosotros finalmente ya estamos nuevamente distanciándonos de él y creo que es importante mantener esa distancia. ¿Por qué aseguras que tocó un techo? Yo creo que, Perdona. Un pasito para atrás. ¿Por qué aseguras que Kast tocó un techo? Porque si vamos a la misma encuestitis que tenemos permanentemente, venía subiendo y llegó a un techo de 17, bajó a 16 y se ha mantenido en ese espacio. Y ahí, independiente de la encuesta, José Antonio en otra marca 22, nosotros marcamos 26, pero finalmente ya en las diferentes mediciones de todas las encuestas que salen en el mes o en la semana, ya tiene un techo en el cual llegó y, o sea, si nosotros seguimos subiendo y ojalá él también siga subiendo, en una de esas le creemos a la tesis de un gran amigo que dice que puede darse la segunda vuelta Kast-Matei. Y si se diera una segunda vuelta Kast-Matei, ¿qué les hace pensar que ustedes serían quienes puedan ganar la segunda vuelta? Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de las encuestas, no hay ninguna encuesta que diga lo contrario, que en segunda vuelta Matei le gana a cualquier candidato, a los 4 de la primaria del gobierno y a los 2 candidatos o al resto de los candidatos que compite llámese en el espectro político que quiera. Bien, pues Diego Paulsen, jefe de campaña de Evelyn Matei, queda tanto por delante aquí a noviembre, así que a tener paciencia, respirar hondo, hacer ejercicio, alimentarse sano, Diego, porque esto es valiente. Sí, ya, Diego. Muchas gracias. A ver si la próxima entrevista es allí en el estudio. Un abrazo. De todas maneras, muchas gracias. Que estén bien. Chao, gracias.